Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Vale, pues bueno, ya la veis, ¿no? La maquinita de soldar chiquitita. Esta me costó, tengo que decir, 100 euros. Lo mismo que digo una cosa, digo otra. Me costó 100 euros en su día. Estamos hablando de, pues igual tiene 7, 8 años. Incluso me la he llevado a la obra a trabajar conmigo, claro, vale. Ha hecho cositas de poco, que no es para mucho trote porque enseguida en cuanto le das un poquitín de caña, en cuanto fundes 4 electrodos seguidos, ¡pum!, salta el chivatito este que tiene aquí, que es un fusible de una resistencia. En el momento que se recalienta, salta. Se apaga automáticamente y hasta que no se enfría, pues oye, te tienes que echar, iba a decir un cigarrito, o una manzana o una naranja. O ver cómo se arrullan las palomas por la mañana. Y bueno, a lo que vamos es, pues que he visto por ahí que tiene, la transportaba, porque oye, no es para llevarla todo el día en la mano o eso, y la transportaba en el carrito este. Me encontré por ahí, reciclado también. Tiene 3 ruedecitas a cada lado. Es como un todoterreno. Ya le quité una para andar chapuceando, cosa que le tengo que arreglar ahora. Tengo que poner la rueda que le falta. Que es muy bueno para subir escaleras. Porque se van girando las ruedas. Y no tienes que andar tú tirando ahí como una mula, ni levantando todo el peso. Simplemente tiras un poquito de él y las ruedas te ayudan y van, plas, 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 se van girando y van subiendo los peldaños. Oye, es cojonudo el carrito. Y ahí lo llevo acoplado. Y bueno, creo que ha llegado la hora de... Aquí arriba es donde enrollaba el cable, en la varilla esta que le soldé. Y ha llegado la hora de modernizarle un poquito. De ponerle un poquito en el siglo XXI. Así que le voy a hacer alguna reparación por ahí. El carrito le voy a seguir manteniendo, por supuesto. Es cojonudo. Le haré alguna reformilla por ahí, pero se queda. Y a la máquina, que es a lo que iba, me enrollo con 2 de pipas, pues lo que voy a hacer es los cables de la pinza, la pinza que tengo aquí, y la masa, los cables son pues más bien cortitos. Bueno, pues para lo que estaba pensada, pues una cosita de un taller así como el mío, chiquitín, eso. Pero claro, si pongo la máquina por aquí en un rincón, no la quiero apartar mucho del carro, porque si no al final el carro, como le vea por ahí suelto, le acabo convirtiendo en otra cosa. Así que mientras tenga la máquina encima le voy respetando. Y me estorba el carrito aquí, porque no tengo demasiado espacio. Y le voy a buscar un rinconcito por ahí donde esté apartado, esté recogido, ventilado, etcétera, etcétera, porque la máquina tiene que tener su ventilación, pero necesito cable. Cable para que me llegue. Conectarla y no tener que andar con la máquina, sacándola, metiéndola para atrás y para adelante, trasteando con ella. Se quede en un sitio recogidita. Así que lo que voy a hacer, alargar en los cables, le pondré, pues no sé, 4 o 5 metros de cable. Del mismo diámetro he encontrado uno que tenía por aquí. Que no es cable de... No es cable igual. No es cable igual. No es cable igual que este que tenemos aquí de masa, que es entero, por supuesto desenchufado. Estas cosas ya no hay que decirlas. Ahora la masa, pues oye, no pasa nada porque la toques así eso, pero luego también vamos a cambiar la pinza. O sea, esto sería de la pinza, luego vamos a cambiar la masa y tal y cual, y no vamos a andar aquí en cosas eléctricas, en aparatos eléctricos, toqueteando cables ahí con riesgo. Bueno, a lo que voy. Que no tengo un cable igual que este. Y lo mismo si le voy a comprar de la medida que yo digo, 4 o 5 metros, pues me sale una pasta. Pero sí tengo este otro. Es reciclado también. Es de cablecitos por dentro. No es de un cable gordo, pelado. Como este. No es igual. Pero lo que voy a hacer va a ser pelarle el tramo que necesite, la punta, con todos los hilos que lleva dentro. Se los pelo, se los uno todos. Y yo creo que a ojo de buen cubero, porque son igual de gordos los pelillos individuales, el pelillo individual es igual de gordo que los que tengo aquí adentro. Y yo creo que va a ser el equivalente, juntándolos todos, en un tocho. Y va a ser el equivalente a este. Así que le vamos a reciclar y aprovechar para hacer eso. Tanto a la pinza como a la masa. Otra cosa que le voy a hacer, que le he visto por ahí,
Porque es cierto, todo lo que dice, tiene una máquina, yo creo que es igual que esta, yo creo que es igualita, sí, a ojo de buen cubero la estoy observando y yo creo que es igualita. Dice que va bien, la mía por lo menos sí, él dice también que la suya va bien, y que se recalienta mucho, y estoy completamente de acuerdo. Claro, vamos a ver, y si tú sueldas ahí una cosita, como tengo yo aquí en el taller o eso, cualquier chorradita, pues te aguanta perfectamente. Ahora, como quieras hacer algo de cerrajería, una soldadura así un poquito potente, con un electrodo de 2,5 3 así un poquito, un cordón un poquito en condiciones, largo, que tengas que quemar unos pocos electrodos seguidos, pues no, para eso sí te vale, pero hay que hacerlo con paciencia. Porque en cuanto quemes 3 o 4 seguidos, salta el fusible, porque se recalienta, salta el fusible y te frena. Pero bueno, que repito, es muy dura, llevo unos pocos años conmigo, incluso me la he llevado a la obra de Chapucilla por ahí, soldando rejas y haciendo pequeñas reparaciones y tal igual. Tragaluces de garajes y bueno, yo qué sé lo que he hecho por ahí con ella eso. Y oye, aquí está todavía funcionando de maravilla. No quiero hablar mucho, voy a tocar madera. Espero que dure, pero aquí está. Los 100 euros que me costó en su día, yo creo que los ha amortizado más que de sobra. Más que de sobra. Muy buena, tengo que decir. Me ha salido muy buena. Por una vez, no voy contra los fabricantes. Claro, que esta, imagino que ya la habrán toqueteado, la habrán modernizado para que ya no dure como estas. Que dure en lo que a ellos les gusta que dure. Bueno, vamos a dejar la política. Venga, pues estaba diciendo, que se me va el santo al cielo. Es lo que me gusta hablar. Una máquina como esta tiene Diego63. Podéis ver su canal en YouTube o eso. Y tiene algunas cosillas muy guapas por ahí. Y algunos vídeos muy buenos. Y uno de ellos es una máquina como esta, muy parecida o similar. Y lo que ha hecho es meterle por dentro, quitarle la tapa, que es lo que voy a hacer yo. Ver a ver si tengo por dentro hueco y tal y cual. En la de él sí que lo tenía. Y le metió un ventilador de un... no sé de qué fue. No recuerdo si dijo que era de un microondas o de un ordenador o algo así. Un ventilador. Y le puso uno por dentro, por un lado. A lo mejor por un lateral. Para que absorba aire hacia adentro. Y otro para que lo extraiga por detrás. O por un lateral y otro. Depende el espacio que tengamos. Luego lo veremos. Y me pareció buena idea. A ver si eso ayuda para que no se recaliente tan rápido. Claro, repito, que depende de la caña que le des. Si tienes que quemar un par de electrodos con una chapucilla de 4 puntos tal igual, para eso no tienes absolutamente ningún problema. Que es para lo que está pensada yo creo la máquina. Para bricolaje y cosas de esas. Bueno, venga, me lío yo desarmando la máquina y metiendo la mano a ver qué tiene por dentro. Bueno, pues una vez que le quitamos los tornillitos que tiene por aquí en los laterales y aquí en el frente, tiramos de la tapa, sale con mucha facilidad. La vamos a poner por aquí donde no nos estorbe. Y poco misterio tiene. El pedazo de transformador. El pedazo de transformador y poquito más tiene. Que es lo que hace que la máquina funcione. Y como funciona bien, ¿para qué más? Ahora tiene un poquito de polvo, todo hay que decirlo. Voy a bajar a por la aspiradora. Una brochita limpia. Y le voy a pegar una aspirada. Le vamos a engrasar el tornillo regulador de intensidad. Ya que estamos puestos, que la he desarmado. Y poquito más. Poquito más porque veo que el cable donde va, ¿a cuál corresponde este? A la masa, sí, a la masa. Lleva ahí un... Ah, no, mira, sí, yo creo que voy a intentar abrirle y empalmarle desde aquí adentro, para que no tenga empalmes por fuera. Voy a intentar empalmarle desde aquí adentro. Lo que no sé es si este transformador no creo que se quede cargado. No creo que se quede cargado. Iba a decir que a lo mejor es como los transformadores de los microondas, que se quedan cargados. Y hay que tener cuidado con eso porque, oye, a lo mejor te crees que no está desenchufado, no me hace nada. Y tocas por ahí y te sacude. Pero bueno, no lo creo. Parece ser que no. Así que nada.
voy a hacer el empalme de la masa aquí adentro, el de la pinza se le voy a procurar hacer dentro también, todos los empalmes dentro, que no me quede fuera nada. Más que nada porque, oye, estas máquinas, bueno, estas máquinas y ningún aparato que funcione con electricidad, ninguna herramienta que funcione con electricidad es apta para trabajar bajo la lluvia o llovizna o... ni humedades ni cosas de esas. Así que bueno, pero bueno, yo que sé, está el suelo húmedo, lo que sea, andan los cables por ahí con empalmes y puede andar jodiendo la pava. Así que, y yo que sé, al tocarlo con las manos, se pela sin darte cuenta. Bueno, lo suyo es que no tenga empalmes. Empalmamos dentro y así no se ve hecho una chapuza, además. Venga, primero la limpieza. Vale, ya la tenemos limpia. Tampoco tenía mucho, poquito de polvo, le hemos engrasado un poquito el tornillo regulador de intensidad y empezamos a meterle mano. Bueno, tenemos aquí el primer embobinado y un extremo viene a la pinza. Tenemos aquí, viene con un perrillo de seguridad unido aquí a la chapa con un tornillito. Vale, pues le quitamos el tornillito, abrimos un poco el... Claro, no te va a dejar, viene, vamos a ver si se puede apreciar, esto viene precintado o sellado a máquina. Es la conexión de aluminio. Yo no tengo nada parecido y además no he podido aplastarlo para que saliera el macho de la hembra. Sí hay conexiones de estas o similares en tiendas de electricidad que tampoco valdrá mucho. También con un tubito, de más o menos de este grosor, de aluminio o de cobre, lo puedes hacer. Juntar los cables dentro del tubo, le aplastas y asegurándote de que quede fuerte, bien unido, y también serviría. Bueno, como imagino que esto estaba hecho para que la gente como yo no enrede, y aún así ya veis que sigo enredando, bueno, pues abrimos, le quitamos el tornillito al prisionero que tiene. Más que nada, pues si le das un tirón al cable, que no tires el cable, que no se junte donde no debe, o que no lo rompas. Es siempre más resistente así. Bueno, vamos a dejar todo ahí, extraemos el cable de la pinza, con el de masa, está aquí arriba, o sea, perdón, este es el de masa. Y el de arriba, el otro extremo del embobinado, es para la pinza. Pues vamos a hacer exactamente igual. Tiene aquí su prisionero de... Aquí arriba, el prisionero de seguridad para el cable, para evitar darle tirones al embobinado. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es aflojar el tornillito, le abrimos, y ya nos permite manejar un poquito, jugar con un poquito más de holgura con el cable. Le haremos lo mismo que a este, porque no se va a dejar de otra manera, más que nada, y luego pues buscaremos un tubito para unir los extremos. Bueno, pues ahora me voy haciendo con este, y lo que voy a hacer es soltarle de dentro de... Que vamos a ver si me deja sacarle eso, sin mucho. Echamos el protector hacia atrás, echamos el protector hacia atrás en la pinza, y lo único que tenemos que hacer, que esto es bien facilito, es aflojar el tornillo de la tuerquecita que tiene ahí, apretando el cable. No tiene mucho misterio. Bueno, pues vamos con ello y vamos avanzando. Vale, pues listo. Ya he cambiado los cables, ya los tenemos arregladitos. Ahora me llegará la pinza